Vengan, niñas, para que conozcan a la abuela Josefa. Este es un guión que venía desde República Dominicana, que yo leí hace varios años. Yo siempre estoy buscando la mejor idea para mi siguiente película, ya sea en mi mente o en algo más que lea. Y este guión, cuando lo leí, me atrapó mucho. Tenía una mitología muy especial, no solo en cuanto a la brujería, sino todo lo que hablaba de rituales, de criaturas, de cosas que yo nunca había visto en una película. Y dije, creo que aquí hay, más que me gustara ese guión, me gustaba como el potencial de a dónde lo podíamos llevar, y veía ahí el potencial para crear una historia con una mitología muy especial y con un tema como del paso a la adolescencia de una mujer que está entrando en la adolescencia, como las grandes películas de Guillermo del Toro, como El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, que también son enmarcadas en ese periodo de paso a la adolescencia. Quería hacer una película de terror ahí. Y bueno, me involucré después como co-guionista con Edgar y Junior, pues reescribimos el guión por completo, cambió mucho, le metí temas que están más presentes en mi obra y también pues incluso hicimos investigación para llevar la historia a México, haciendo investigación de toda la mitología afrocaribeña, de brujería, de magia negra. En algún punto se pensó incluso que sucedía en Catemaco, después decidimos dejar ambiguo dónde sucede, pero esa es un poco la historia. Cuando yo era niña, lo que más me gustaba era que me contaran cuentos. ¿Nos cuentas o no? Cuando pregunté de qué se trata, pues una película de terror, yo dije, ay, pues no, porque yo nunca había hecho una película de terror. Y bueno, pues lo leí y me fascinó. Y vi que ahí había una posibilidad de hacer un personaje que pudiera trascender en la historia del cine mexicano. Y luego conocí a Isaac, platicamos y ya me contó de todo el reparto y cómo iba a estar todo. Y pues nada, después me terminó de convencer cuando supe que Roberto Ortiz era quien iba a hacer todas las caracterizaciones y iba a hacer los monstruos y todas estas criaturas. Y fui a su laboratorio y lo vi y pues me dio la tranquilidad de que no íbamos a chafiar, ¿verdad? Porque en una película que te dice, ya aparece el monstruo, el bacá y no sé qué, y tú dices, híjole, cuando no se nos vea el aserrín, ¿verdad? Pero pues no, ya cuando me convencí, pues eso fue lo que hizo que yo aceptara, muy gustosa y cada vez más gustosa de haber hecho esta película. Creo que todos compartimos esa experiencia de que cuando leímos el guión nos atrapó y dijimos, ya tenemos una base para contar una historia de terror que ya de por sí es un género complicado, pero una historia de terror muy bien armada, muy bien contada, pero con un ángulo diferente que se basa en la transformación a la adolescencia de esta niña y en todos los secretos que se van encontrando dentro de una familia. Entonces lo hace un terror con el que te puedes identificar, muy cercano, porque finalmente es una historia muy humana que plantea las problemáticas de una familia. Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie. Me gustaría ahorita mencionar una frase que existe, que dice que no entras al cine y pagas para asustarte con una película de terror, sino que entras y pagas para ver los miedos que ya están dentro de ti, puestos en una narrativa en donde donde se enfrentan, donde se pueden enfrentar. En pocas palabras, pues las películas de terror no crean miedo, sino que lo liberan. Entonces, tomando esto como premisa, quisiera preguntarles, ¿ustedes a qué le tienen miedo? ¿Cuáles son sus más grandes miedos en la vida? ¿Y cómo los han llegado a afrontar en su día a día? Y si esto les sirvió de experiencia para contar esta historia en particular. Bueno, creo que es bien interesante eso que dices, me encantó eso de que el cine terror es más como un reflejo de nuestros propios miedos, ¿no? En ese sentido creo que esta es una película con un terror muy humano porque habla de la familia, el miedo a que le pase algo a un hijo o el miedo a que alguien de tu familia no sea quien dice ser y te lastime, ¿no? Yo personalmente creo que, y por eso a lo mejor me encanta una película como El Resplandor, creo que mi miedo más grande siempre sería el miedo de lastimar a alguien que amo, ¿no? El miedo de hacerle daño a alguien. Ese es un miedo muy profundo, más que un miedo de un fantasma o de algo así, para mí. No sé, ustedes. Pues a mí me da mucho miedo la estupidez humana. Los gobernantes que abusan del poder y que tienen en sus manos nuestras vidas y que ahorita estamos viviendo una guerra. No nos olvidemos. En este momento el planeta Tierra
vive, no una, varias guerras. Entonces, a mí eso me da mucho miedo la guerra, la ambición, la estupidez humana. Y este terror me encanta porque es un terror creativo y como tú bien dijiste, es un terror que te libera. Pero el otro terror es verdadero terror. Sí, pues a mí, partiendo de eso también, me da más terror los seres humanos y lo que somos capaces de hacer por ambición, por ignorancia, por falta de empatía, que los seres extraterrestres o los entes sobrenaturales. Vivimos en un mundo en donde pues, la realidad supera la ficción en esos sentidos de que a veces no te puedes imaginar la capacidad destructiva que tiene el ser humano por egoísmo o por ignorancia. Entonces, sí, a veces puedo decir que me dan más miedo los seres humanos que las brujas y los seres sobrenaturales. Y en esta película hay de los dos, seres Sí. humanos y brujas. Sí, lo que bueno de son- esta película sí. justamente es que mezcla esa parte de la ambición, del egoísmo, de los secretos, de los problemas familiares con el tema sobrenatural y con el tema del terror. Entonces creo que convergen muy bien esas dos líneas.